y después pues nos tocará hacer los ajustes pertinentes. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la fe en movimiento. Ya conmigo, fe en movimiento. Muy bien. Y entonces se trata de movernos, ¿verdad? Cuando usted está pensando en movimiento, a lo mejor puede que llegue a su mente un carro, o a lo mejor el caminar. Ahora tengo una nueva trotadora en mi casa y estoy trotando ahí un poquito. Porque la fe en movimiento me dice que si me muevo, voy a perder libras. Si no me muevo, voy a seguir igual, ¿verdad? La vida de fe es igual. Hay que moverse para ver la manifestación de Dios. Hay que tomar decisiones. Tiene que haber acción. Caminar por fe es tomar decisiones, pero no tomar decisiones en cualquier dirección. Es tomar decisiones de acuerdo a la visión de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Caminar por fe. El cristiano está llamado a caminar por fe, cada paso de su vida. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Porque hay un camino, hay decisiones, hay pasos. Todos los días, constantemente nuestra vida se mueve, pero se tiene que mover en fe. De hecho, para el cristiano no debería de haber otra manera de moverse y de tomar decisiones si no está basada en fe. ¿Me siguen? Así que en ciertas ocasiones la fe te dice muévete. En otras ocasiones la fe te va a decir detente, espera. Confía en la acción divina. En otras ocasiones la fe nos invita a accionar. En otras la fe nos invita a esperar. ¿Cómo sabemos si es hora de accionar? ¿Cómo sabemos si es hora de estar tranquilos? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cómo sabemos? La Biblia nos da buena información. Y la clave siempre va a estar en obedecer al Espíritu Santo. Obedecer al Espíritu Santo. Escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. La palabra del Señor siempre nos va a dar el ok, la luz verde o la luz roja o la luz amarilla. Y nosotros tenemos que aprender a discernir ese mover del Espíritu Santo. Porque no nos podemos adelantar al Espíritu, ni tampoco nos podemos quedar muy atrás. Tenemos que siempre caminar con el Señor. Yo le invito a que usted tome notas y si no puede tomar notas hoy por alguna razón, lo escuche este mensaje nuevamente cuando tenga la oportunidad en YouTube. Muy bien. Una de las maneras de saber que es tiempo de detenernos es cuando nuestras emociones, nuestra alma está inquieta. ¿Cuántos se han sentido inquietos en estos días? Inquietos por algo. Siempre va a haber momentos en nuestra vida donde nos vamos a sentir inquietos. Hay ansiedad. No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos han estado en ansiedad en estos días? ¿Cuántos han estado en estrés, en preocupaciones? ¿Cuántos han estado en estos días diciendo, no sé qué va a pasar mañana? No sé cómo voy a pasar el mes. No sé cómo voy a pagar esta cuenta. No sé, tengo incertidumbre. Hermanos, todos los seres humanos, del sol para abajo, pasamos por eso. No es nuevo, es normal. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos esos sentimientos? Yo sé lo que hacemos. Nos empezamos a quejar. Es lo usual. Ay, este trabajo. Maldito trabajo. A veces la gente hace eso. O este jefe mío. Oh, estoy cansado de hacer lo mismo. O la esposa mía, o el esposo mío. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. O si no, eso es una manera de reaccionar. Otras veces lo que hacemos es que nos metemos debajo de la sábana, apagamos la luz y ahí quedamos como muertos por 2 o 3 días, deprimidos. Porque no entendemos cómo vamos a solucionar las cosas. Y las cosas como que nos aplastan.
Y son reacciones humanas. Y si usted está pasando por esas reacciones humanas, si usted está viviendo esas reacciones humanas, usted es humano. No lo estamos juzgando por eso. Pero la palabra de hoy nos va a enseñar a cómo podemos tomar esos sentimientos, esas inquietudes del alma y traerlas a la presencia del Señor y traer a nuestras vidas consuelo. Diga conmigo, consuelo. Cuando el alma está inquieta buscando soluciones, por lo general está buscando las soluciones en tus propias fuerzas. Está buscando, ¿qué puedo hacer yo? Y como no te salen las cosas, te frustras. Dios, cuando tu alma está inquieta, te va a invitar a estar quieto y esperar. Cuando tu alma está inquieta, Dios te invita a estar quieto. Y tú ves esto en Jesús. Jesús, cuando llegó el momento en que él estaba rodeado de personas, de discípulos, de gente con tantas necesidades. Jesús, su alma se inquietaba. ¿Qué hacía él? Se retiraba a orar. Se retiraba a la presencia de Dios. Se iba a solas. Pero ¿sabe lo que pasa? Este mundo no nos está dejando y nosotros no estamos entendiendo que la razón principal por la cual estamos tan bombardeados por las redes sociales, tan bombardeados por el contenido, tan bombardeados es porque el enemigo no quiere que tú tengas tiempo para quitar tu alma. El enemigo no quiere que tú tengas tiempo para callar en la presencia de Dios, para esperar en Él. Pero pastor, no entiendo. El tema no era la fe en movimiento. ¿Por qué me está diciendo que me detenga? Porque cuando tu alma, la que está inquieta, entonces tienes que detenerte en la presencia de Dios. Pero el que si se está moviendo es el Espíritu Santo, entonces nos tenemos que mover. ¿Cómo saber eso, hermano? Escucha sus emociones. Por eso estamos hablando de sanidad emocional en estos días, en los jueves. Si estás sintiendo enojo, por ejemplo. ¿Qué enojo tengo? Tu alma está inquieta. Hay un mover dentro de ti que no viene del Espíritu. Es momento de llevar ese sentimiento a la oración. Lleva el sentimiento a la oración. Lleva el sentimiento a la presencia de Dios. Aprovéchalo. Sí, tómale ventaja al sentimiento. ¡Ay, qué me molesta esta circunstancia! Vamos a orar. Vamos a orar. Ora antes que eso se apodere de ti. Antes que se convierta en una raíz de amargura. Antes que se apodere y cree rencor. Ora. Ora. ¿Y dónde está? En cualquier momento. Haz una oración a Dios. Pastor, ¿qué oración? Así mismo, como David hacía en los salmos. Estoy cansado de que los enemigos me opriman. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo te vas a acordar de mi necesidad? David era un hombre muy honesto en su oración. Si usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que David era muy honesto en sus oraciones. Totalmente transparente. Tú no tienes que ir con Dios con rodeo. Tú no tienes que ir con Dios tapando la situación. No. Si tú estás sintiendo enojo, díselo. Si estás sintiendo tristeza, díselo. Si estás sintiendo frustración, díselo. Habla con Dios. Aquieta tu alma en la presencia de Dios y luego simplemente haz silencio. Espera en Él. No es lo mismo el silencio que tú haces cuando estás aburrido que el silencio que haces en la presencia de Dios. El silencio en la presencia de Dios se practica de la siguiente manera. Usted se va sola a un lugar, el que sea, puede ser hasta en el carro solo, y usted dice, Señor, aquí estoy. No tengo nada que decir. Solamente pienso en ti. Espero en ti. Y mantenga su corazón en Él. Como cuando usted está sola con una persona y ninguno de los dos está hablando, pero usted reconoce su presencia. Usted sabe que está ahí. Esa disciplina de hacer silencio en la presencia de Dios también es poderosa como el hablar y orar.
A veces lo que hacemos solamente, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué tengo necesidades? Padre, por favor, ayúdame. Padre, cancelo, reprendo, aplasto al demonio. Y estamos orando y orando. Y está bien todo eso. Si tú oras así, no te condeno. Está bien, hay momentos para orar así. Pero muchas veces cuando estamos orando así, lo que tenemos es el alma desesperada. Estamos desesperados, pero realmente estamos confiando en Dios. Las rayas bien finas, a veces lo que estamos es desesperados. Y está bien, Dios no te condena si estás desesperado, pero cuando termines de desahogarte, haz silencio. Y espera que la paz de Dios se apodere de tu corazón. Espera que la paz de Dios se apodere de tu corazón. Por eso a veces 5 minutos de oración no es suficiente. Necesitamos esperar que la paz de Dios se apodere del corazón. Cuando tú esperas, entonces vas a sentir el impulso del Espíritu Santo. Y Él te va a decir entonces, te va a susurrar qué es lo próximo que vas a hacer. Maybe lo próximo que te muestra es, descansa, confía en mí, yo voy a actuar. Y no hay nada más que hacer, más que esperar. O a lo mejor viene a tu corazón, a tu mente, maybe tienes que llamar a alguien. O te viene una gran idea, pero ya esa idea no viene de la desesperación. Viene de que tuviste tiempo con Dios. Y cuando tú tienes tiempo con Dios, las ideas que vengan a tu corazón, esas ideas productivas, van a ser ideas que van a transformar tu vida y tu realidad, porque te estás moviendo en la visión de Dios. Pastor, creo que está hablando un poquito en chino. Dígamelo en arroz y habichuela. Ok. Por ejemplo, cuando en Puerto Rico mi familia y yo pasamos por un momento muy difícil, es cuando se destruyó toda la isla con el huracán María. Nosotros lamentamos ver tanta destrucción. Mi esposa lloraba viendo todo quemado, como si hubiese explotado una bomba. Era momento de tristeza. Pero en esa temporada no solamente hubo tristeza, hubo oración. Y hubo oración en familia. Nos unimos a orar. Esa era la crisis. Para nosotros esa era la crisis. ¿Cuál es tu crisis? Yo no sé. Pero los principios son los mismos. ¿Estás en una crisis? Vamos a orar. ¿Qué sientes? Señor, no sé qué voy a hacer. Habla con Dios con honestidad. No sé qué voy a hacer. Estoy desesperado. Tengo miedo. ¿De dónde va a venir el sustento? ¿De dónde va a venir mi trabajo? Todas esas son las preguntas que hacía. No hay electricidad. ¿Cuándo va a llegar la electricidad, Señor? Los mosquitos me están comiendo. O sea, todas mis quejas se las llevaba a Dios. Dios no se va a molestar con que tú le lleves tus quejas. Al contrario, eso es lo que hay que hacer. Y cuando tú oras, el Espíritu de Dios aquieta tu alma desesperada. Y a veces hace falta como un respirito, mira. Hace falta respiro. Hágalo. Yo lo hago cuando estoy orando. Porque me tengo que aquietar. Mientras mi alma está inquieta, no puedo ver la gloria de Dios manifestada, hermano. Mientras yo estoy desesperado, es difícil ver un milagro. Y más adelante en otros mensajes les voy a decir por qué. Mi alma se tranquiliza y juntos como familia escuchamos en el corazón. No es que llegó una voz audible y un ángel, yo hubiese querido que el ángel Gabriel bajara y me dijera, Freddy, no. ¿Cuántos quisiéramos que los ángeles se aparecieran y nos hablaran directamente lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Simplemente dime si es para el norte, para el sur, para el este, el oeste, lo que tengo que hacer y yo lo hago. Dios no es así. La mayoría de las veces Él te va a susurrar el corazón. Y ese susurro fue, tomen el vuelo para el rally, yo les voy a abrir paso, yo les voy a proveer. Es una fe. ¿Qué había? Una tarjeta de crédito para comprar unos pasajes, nada más. Pero yo no sabía ni para dónde iba, ni dónde iba a vivir, ni qué trabajo iba a tener. Nada. Y así el Señor abrió puertas, hermano, abrió puertas. No había teléfono, el celular, porque todas las antenas se habían caído.
pero la vecina nos prestó un celular y de ese celular que ella decía, te lo voy a prestar, pero no tiene señal. Y yo le decía, préstamelo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero la señal va a aparecer. Y ella me lo prestó, a ella no le funcionó nunca. Yo me paré en una esquina y la llamada que hice fue para ordenar los pasajes. 21 días de proceso y llegamos a Raleigh con solamente maletas y con un dinerito para vivir medio mes, quizás una semana. No daba por una renta, tenía que cogerlo de la renta o hacer compra o qué íbamos a hacer. Pero Dios me proveyó un carro en menos de creo que 30, 60 días por $700. Hermano, Dios cuando te dice muévete y pone fe en ti para moverte, si tú lo haces ves el milagro, pero si tú no lo haces no lo ves. Pero para poderme mover primero tuve que aquietar mi alma en oración, porque en medio de la crisis uno no ve nada. Hermano, esto la gente del mundo lo usa, pero los cristianos no lo usan. La gente del mundo habla de vibras negativas y de vibras positivas. ¿Verdad que sí? ¿Te has escuchado eso? Hay como una vibra negativa en este lugar. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay gente almática, desesperada, con miedo, con estrés, que no confían en Dios, que no tienen fe, que lo que tienen es miedo y Satanás se mueve en ese ambiente. Pero cuando usted está lleno de fe, de la presencia de Dios, tú lo sientes y el ambiente se transforma. Porque tú estás tocando en el reino de los cielos. Tú estás viviendo con los pies aquí, pero tu visión está en el mundo celestial. Está en las cosas del Espíritu. Y cuando tu visión está en las cosas del Espíritu, tú siempre ves posibilidades donde otros ven imposibilidades. Porque tu corazón está en la fe, en el Espíritu Santo y en la posibilidad de lo que el reino de Dios puede hacer, no en tu propia fuerza. Pero somos humanos, constantemente. De pronto estamos en la nube y dimos un paso y nos hundimos y caemos otra vez en nuestra realidad humana y luego nos da estrés y nos da ansiedad y nos da rash en la cara y nos da picor porque tenemos ansiedad y todo ese tipo de cosas, se nos dan espasmos musculares, nos dan de tantas cosas, hermanos, porque somos humanos. Pero cuando usted está sintiendo que le está oprimiendo la ansiedad, el Señor lo que te está diciendo, hay un río que se está moviendo, pero no es el espíritu. Es el río de tu propia alma que está teniendo turbulencia. Aquíétate en la presencia de Dios. Descansa en mí. Ora, ayuna hasta que te vuelvas a conectar con la fuente ilimitada que es el Espíritu Santo. Jesús lo hacía. Los discípulos lo hacían. David lo hacía. Los cristianos de hoy día se nos olvida que Él nos dio las herramientas para caminar en fe. Nos dio las herramientas. Hay una historia que ilustra todo esto y se la voy a leer, está en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Abra su Biblia o léanlo en la pantalla, como se le haga más facilito. Pero si lo hace en la Biblia física, es mejor. Yo le voy a decir una cosa, yo lo amo. La Biblia digital es bella, pero nada como la Biblia física. Así que tenga su Biblia física, porque pues así es que es mejor. Te marca, te siente las páginas, te puede hasta oler las páginas. La digital, pues no sé, olerá pantalla. No sé qué huele una pantalla. Yeah, it's just a phone. So, está bien cuando no tienes el libro a la mano, pero nada mejor que marcar su Biblia y usted lo tiene ahí. Es bello, hermano. Así que lea su Biblia. Josué capítulo 3. Temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron a la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes habían
nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Manténganse una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen el pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos, a los jebuseos y a todos los feos delante de ustedes. No, mentira, eso fue añadido por el pastor. Miren el arca del pacto que pertenecen, el Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Elijan ahora a los 12 hombres de las tribus de Israel, uno en cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua y las corrientes de agua se detendrán río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeratán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Esta historia es hermosa. Hay mucho que sacar de esta historia. No vamos a poder decirlo todo hoy, por razón de tiempo. Pero este es el segundo cruce por un cuerpo de agua que hace el pueblo de Israel. El primer cruce fue cruzando ¿por dónde? A ver, ¿cuántos han estudiado la Biblia? ¿Cuántos han escuchado las historias bíblicas, aunque sea de la escuela de niños? El primer cruce fue el Mar Rojo. Muy bien, un aplauso. Bible Trivia. Ok, muy bien. Pasamos por el Mar Rojo y ese fue el inicio del pueblo de Israel caminando por el desierto, como cantábamos ahorita. Danzó en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel comenzó su viaje por el desierto hasta la tierra prometida en ese cruce del Mar Rojo. Pero hay otro cruce, está el cruce del río Jordán, que es el que estamos hablando ahora, en Josué capítulo 3. El río Jordán representaba la frontera que separaba el desierto donde los israelitas vagaron durante 4 décadas de la tierra prometida por Dios a su pueblo. Así que el Jordán dividía, imagínense en la línea, de un lado estaba el desierto y del otro lado estaba la tierra prometida. Cruzar el Jordán era significativo, porque significaba que ellos estaban tocando la promesa de Dios por fin. Así que este pasaje nos habla acerca de cómo movernos en fe hacia la tierra prometida de Dios para nosotros. Nos da ciertos principios de cómo movernos en fe para llegar a tocar la visión de Dios para nuestras vidas, poder manifestarlo, poderlo ver, poderlo vivir. ¿Cuántos quieren eso? Vamos a escuchar lo que esta palabra de Dios tiene para ti. Número 1, antes de poderte mover, Dios le dice al pueblo a través de Josué, purifíquense. Los manda a acampar y le dice, purifíquense.
La purificación en el pueblo de Israel, la costumbre era tenían que bañarse con agua. Hay un ritual de purificación. Agua pura. Así que literalmente se bañaban, se arreglaban. Pero eso era un símbolo de una realidad interior. Antes de poder cruzar a tu tierra prometida, es decir, la visión de Dios para ti, es decir, el propósito de Dios para tu vida, antes de empezar a vivir de esa manera, el Señor siempre, no una vez, constantemente nos manda a acampar y purificarnos. Esto se va a repetir como un ciclo. No es que lo hiciste una vez y lo dejas de hacer. Siempre hay temporadas de acampar y purificarte. Acampa y purifícate. Hay cosas específicas que tienes que hacer en ese tiempo. Número 1, calma tu alma angustiada en oración, como decíamos anteriormente. La Biblia dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es que no puedes entrar a la tierra prometida con las costumbres y los pensamientos de la vida de Egipto. No puedes entrar a la tierra prometida con la desesperación de una persona que no cree en Dios. La única manera de entrar a la tierra prometida es creyendo las promesas de Dios y confiando plenamente. Entonces va a haber un tiempo de llevar cautivo pensamientos, de acalmar tu alma, de orar, de tener tu mente totalmente centrada en la voz de Dios y callar otras voces. Y eso es posible solamente a través de la oración y la reflexión. A veces leemos la Biblia, pero no reflexionamos. ¿Cuántos leen la Biblia? Si no la lee, empieza a leerla hoy. Nunca es tarde para empezar a leer la Biblia. Pero una cosa es leer, la otra cosa es reflexionar. Cuando tú reflexionas, tú dejas que... ¿Qué significa la palabra reflexión? Es como verse en un espejo, ¿no? Hay un mensaje que viene para acá y otro que va para allá. Se reflexiona, reflection. Yo me estoy viendo en algo, estoy meditando. ¿Yo me parezco a lo que estoy viendo? ¿O lo que estoy leyendo tiene que ver conmigo? ¿Cómo me está hablando a mí? Mira, hermano, no tienes que leer todo un pasaje, léete un versículo y reflexiona en él. Si no te hace sentido, lee el de arriba, lee el de abajo. Si no te hace sentido, lee el capítulo completo. Si no te hace sentido, lee el libro completo. Y si no te hace sentido, léete la Biblia completa. Pero con un versículo puede ser suficiente para que reflexiones. Porque si ese versículo te está hablando a tu corazón, pasa tiempo en silencio pensando, ¿qué tú me quieres decir, Señor? ¿Qué yo tengo que hacer, Señor? Eso es acampar y purificarte. No vas a poder entrar a la tierra prometida sin que practiques el tiempo de purificación con la bendita y pura palabra de Dios. Amén. Además de eso, hay dos principios que están aquí en este proceso de acampar. Y son importantes, y quiero que los escuches, es como un paréntesis aquí. Tiene que ver, porque están en este pasaje. Número 1, tú vas a ver que Dios a través de Josué le habló al pueblo y le dio órdenes específicas. Le dijo que debían de acampar, pero también le dijo que tenían que ver los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes se movieran, entonces ellos podían moverse. Pero también les dijo que se mantuvieran a una cierta cantidad de distancia. Este es el paréntesis. Si tú estás en una iglesia, en un ministerio, para poder entrar en la visión del ministerio, no te puedes adelantar a los sacerdotes. Tienes que esperar que los líderes se muevan y entonces tú te mueves. Número 2, tienes que moverte a una cierta distancia. Esa distancia significa respeto a la autoridad. Por más amistad que a veces tengan los líderes con las personas, es importante que haya respeto a la función de liderazgo de esa persona. Por eso yo quiero un paréntesis. Porque yo veo ahí como Dios le dice al pueblo, pasen, pero mantengan distancia con los sacerdotes.
¿Qué significa eso? Respeto a la autoridad. Respeta a tus líderes, sea pastor, sea líder de ministerio, el líder del ministerio que sea, respétalo, honra lo que Dios ha puesto en su vida. Número 2, muévete cuando ellos se muevan, porque es a ellos les toca moverse primero. No nos podemos adelantar. Ahora bien, más adelante vas a ver que cuando el líder se mueve, el líder se queda de último, porque Dios nos manda a servir. Eso está bien interesante. Bueno, seguimos adelante. Estamos acampando, estamos a punto de entrar. Lo segundo que Dios nos manda a hacer antes de movernos es escuchar la palabra. Dios le dijo al pueblo, escuchen la palabra de Dios. El Señor va a echar a todas esas naciones, para no mencionarlas otra vez, a todos los feos eso. Dios los va a echar. Escuchen la palabra. ¿Por qué tenemos que escuchar la palabra? Porque la fe viene por el oír. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, se activa la fe para hacer lo que Dios nos manda hacer. Así que tenemos que escuchar la palabra. Pero lo segundo que hacen los sacerdotes es que levantan el arca y ponen sus pies en el río con el arca levantada. Así que lo segundo que tenemos que hacer, además de escuchar la palabra, es adorar, alabar al Señor, levantar la presencia del Señor. El arca representa la presencia de Dios manifestada en medio del pueblo. Cuando los sacerdotes levantan el arca, significa que están poniendo su mirada en las cosas del Espíritu y no en la tierra. Levanta el arca de adoración en tu casa. Levanta el arca en una vida de obediencia al reino de Dios. Entiende que eres un sacerdote consagrado del Rey, que te toca darle ejemplo a la próxima generación y te toca poner los pies en el río primero. Hace un rato acabo de decir que tenemos que respetar a los líderes de la iglesia y ver en ellos su función sacerdotal. Pero como digo una cosa, digo otra. Todos somos sacerdotes también en Cristo. Por lo tanto, este llamado de ponerse los pies en el agua no solamente es de los pastores, es de todos. Lo que pasa es que no todos responden a la misma velocidad. La vida cristiana se trata de un proceso donde Dios está esperando que tú respondas al llamado completo. Y unos responden primero. Y los que responden primero tienen la obligación de abrir paso para los que responden después. Si tú estás aquí hoy, no es por ti. Es porque te toca abrir paso para los que vienen. Porque no vamos a poder celebrar bien la boda del Cordero hasta que todos lleguen. No podemos celebrar. Jesús dijo, salgan a las calles y busquen a los cojos, a los que están mal. Porque los que estaban invitados a la cena no quieren venir. Vayan y llenen mi casa. Así que los que llegan primero, tenemos que salir a buscar a los que Dios quiere que lleguen. De eso se trata el reino de Dios. Los sacerdotes se mojan los pies primero en el río. Pero para poder hacerlo tienes que entender que eres un sacerdote de Dios. Y que eso es un precio alto a pagar, pero vale la pena. Número 3. Antes de movernos debemos entender que estamos llamados a abrir paso para otro. Liderar es dar los primeros pasos en la orilla del río. Eso es ser un líder. Dar los primeros pasos en la orilla del río. De un lado está el desierto, del otro lado está la tierra prometida. De un lado está la visión de Dios, del otro lado están los problemas de este mundo, la vida normal, la vida común, la vida llena de ansiedad, la vida que todos vivimos. Pero hay una realidad del reino de Dios que siempre está vigente y disponible para nosotros. El líder, ¿qué es lo que hace? Yo le creo a Dios, yo voy a dar el primer paso. Y empieza a disfrutar el milagro. ¿Pero qué hace? Vengan, vamos, métanse los pies. ¿Quién viene detrás de mí? Porque el líder no va solo, un líder solo está dando un paseo. Alguien tiene que ir con él para que sea líder. Alguien tiene que ir contigo para ser líder. Pero para poder liderar, tu propósito principal es mojarte los pies en la presencia de Dios y levantar el arca y decir, Señor, aquí estoy. Mi trabajo es adorarte a ti, estar en tu presencia. Y de esa manera soy un ejemplo para los que vienen detrás. El líder permanece en su lugar asignado, aunque pase lo que pase. Aquí el río se estaba moviendo todavía, no había paso, pero el líder puso los pies y de pronto se secó el río. Se detuvo.
Porque hasta que no das la acción de fe, el milagro no sucede. El verdadero líder espiritual sabe que su trabajo es levantar la presencia de Dios y permanecer de pie en el centro de la voluntad de Dios, aunque el agua se esté moviendo. Porque tú sabes que más arriba el agua se va a detener. Dios le dijo, métanse en el río. Ellos pusieron los pies en el agua y no fue inmediatamente que se secó. Más arriba se detuvo y poco a poco empezó a bajar hasta que el agua se fue. Pero hubo un líder que le creyó a Dios. Hubo unos sacerdotes que le creyeron al Señor. Y eso nos toca a nosotros, movernos por fe. Porque la fe tiene que moverse. La fe se mueve en dirección de la visión de Dios. Tengo unas preguntas de ti en esta tarde. ¿Qué acción o paso la palabra te está llamando a dar? ¿Qué será lo próximo que Dios te está diciendo que tienes que moverte? Piénsalo por un momento y escríbelo, si te viene a tu corazón. ¿Qué es lo próximo que Dios te está diciendo que te muevas en dirección a la visión de Dios? En dirección a su palabra. Pastor, no sé. Bueno, si no sabes, entonces aquí está tu alma en la palabra de Dios. Ora hasta que Dios te hable claramente y te diga qué es lo próximo que tienes que hacer. Si no, no te muevas. No te puedes mover si Él no se mueve. No te puedes mover si el Espíritu de Dios no se mueve. ¿Qué acción o paso la palabra te está llamando a dar? La segunda pregunta es, ¿siempre nos vamos a mover en dirección de que la novia se prepare para las bodas del Cordero? Siempre. Todo lo que sucede en este lado de la realidad es que Dios está preparando a su iglesia para las bodas del Cordero. So, la pregunta es, ¿cómo te estás preparando para las bodas del Cordero? ¿O a quién estás ayudando a preparar para las bodas del Cordero? ¿Hay alguien en tu vida que tú estás ayudando a preparar para las bodas del Cordero? Así seas tú mismo. Porque tú puedes estarte preparando tú mismo. Pero cuando Dios te convierte en líder, ya entonces no te preparas tú solo, estás ayudando a preparar a otros. ¿A quién estás preparando? Sea a ti o sea a alguien más. Anótalo. Piensa en esa persona. Pues si eres papá y mamá, te digo algo. Tu asignación son tus hijos. Prepáralos para las bodas del Cordero. No lo puedes dejar en el ministerio de niños. Esa es tu asignación. Prepáralos para las bodas del Cordero. Muy bien. Tercer punto, moverte en la dirección de Dios. Moverse en la visión de Dios es comprometerse con tu función única en el cuerpo de Cristo. Te pregunto, ¿estás comprometido con tu función dentro del cuerpo de Cristo? No podemos movernos en la dirección de Dios si yo no estoy comprometido en quién yo soy. Un día amanezco que quiero, otro día no quiero. Un día soy cristiano, otro día no sé lo que soy. Hasta que yo no estoy completamente comprometido en mi función como hijo de Dios y como ministro del Evangelio de Cristo, no me puedo mover en la visión del reino de Dios. Tiene que haber un compromiso completo, no puede estar a media. No puede haber ambivalencia. Jesús dijo, el que pone las manos en el arado y suelta el arado no es digno de mí. Tienes que mantenerte. Hay que mantenerse. Esto es de los que son comprometidos. Moverse en la visión de Dios produce restauración. Te pregunto, si te estás moviendo en la dirección de Dios, reflexiona en esto. ¿Cuál es el impacto que tiene tu aportación única a la restauración de todas las cosas? ¿Estás viendo frutos de restauración a través de tu aportación única? Lo que tú estás haciendo, ¿está colaborando con la restauración de otras vidas? ¿Con la restauración de familias? ¿Con la restauración de personas? O sea, y esto puede ser algo que estás haciendo en la iglesia, pero también puede ser algo que estás haciendo en tu trabajo. Tu trabajo está aportando a que alguien sea bendecido, transformado o reciba algún bien en su vida. Dedícale tu trabajo al Señor. Pero si te estás moviendo en la visión de Dios, siempre tu trabajo, sea en la iglesia o sea fuera de las cuatro paredes de la iglesia, va a aportar a una restauración de las cosas. Siempre.
Pastor, yo lo que hago es pizza. Bueno, tú estás restaurando el estómago de alguien que está hambriento. Pero eso también es necesidad, ¿verdad? Ahora, si tú lo haces con una visión de Dios, tú sabes que lo que tú estás haciendo ahí está siendo parte del plan de Dios, porque Dios alimenta a los que están hambrientos. ¿Acaso Jesús no hizo panes y peces para 5,000 personas? O sea, yo no sé lo que tú estás haciendo, lo que tiene que cambiar es tu perspectiva. ¿Cómo lo estás haciendo? Dedícaselo a Dios. Dedícaselo a Él. Y cuando tú le dedicas todo a Dios, hermano, tu visión de las cosas cambia y dejas de vivir en el desierto y empiezas a vivir en la tierra prometida. Cambia todo. En vez de quejarte del trabajo ese bendito que tienes, ahora dices, Señor, este trabajo, aunque yo quisiera cambiarlo y se vale eso, hasta que Dios no cumpla el propósito no me puedo ir de ahí. Moverse en la visión de Dios es moverse también en acuerdo y en la dirección de nuestros líderes espirituales. ¿Estás siguiendo la dirección de tus pastores en el ministerio? ¿Estás poniendo en práctica el consejo de Dios que se te da? ¿Estás practicando los principios enseñados en la predicación? ¿Estás obedeciendo las normativas y expectativas de tus líderes en el equipo que estás? Hago estas preguntas porque no nos podemos mover en la visión de Dios y estar en desobediencia a los líderes. Eso no pasa, no puede pasar. Y yo no estoy diciendo esto por un caso particular que yo quiera mencionar y estoy diciendo en indirecta a alguien. No, hermano, no piense eso. Yo lo estoy diciendo porque pasa y pasa en todos lugares. Que a veces nos ponemos como que en contra de los líderes porque no estamos de acuerdo, pero al final esa lucha no nos conviene. No nos conviene, porque Dios llama a unos primeros a poner los pies en el agua y los otros lo que tienen que hacer es seguir. En el ministerio funciona así. Y cuando usted lo hace con gozo, porque una cosa es hacerlo a regañadientes, pero si usted lo hace con gozo, hermano, lo que fluye de ahí, hermano, es poderoso, es vida abundante. Especialmente si usted sabe que Dios llamó a esa persona que lo está liderando a usted para servirle en el reino de Dios. Finalmente digo esto, la fe en movimiento produce testimonios que glorifican el nombre de Dios. Cuando usted se está moviendo en dirección de la visión de Dios, suceden milagros. Se glorifica el nombre de Dios. Hay testimonio. Hermano, ese pueblo de Israel, cuando ese sacerdote pusieron el pie en el agua, contaron a sus hijos y a sus bisnietos y a los tataranietos que el río se detuvo y que pasaron todos en seco. Hermano, eso es una historia que al día de hoy se cuenta, que es poderoso pensar en ella. Pero lo más tremendo de toda esta historia es, ¿qué es lo que tú estás haciendo en obediencia a Dios que se va a convertir en un testimonio para tus hijos? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en obediencia a Dios que se va a convertir en un testimonio para las próximas generaciones? Si usted lee Josué capítulo 4, 21 al 24, vamos a leerlo un momentito. Entonces Josué le dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significarán estas piedras? Y ustedes podrán decirle, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de todos ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como lo hizo en el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano de Dios es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Cuando tú caminas en obediencia, en la fe, cuando tú te pones en movimiento según la fe, suceden milagros, pero esos milagros se convierten en testimonio generacional. Mis hijos nunca van a olvidar cuando pasaron de Puerto Rico a Raleigh por un milagro de Dios. Pero hubo una obediencia. Tus hijos nunca van a olvidar, tu familia nunca va a olvidar cuando hiciste lo que tuviste que hacer para llegar a Estados Unidos, por la fe que tuviste al tomar esa decisión. Pero ¿sabes lo que los hijos tuyos siempre van a recordar? ¿En quién te convertiste? ¿Quién eres en este proceso de vida? Llegaste aquí a Estados Unidos y te convertiste en un adorador de Dios. ¿Diste ejemplo de vida?
o te dejaste corromper por el sistema. Porque una cosa es la decisión que tomes hoy, pero es que esto es constante. Toma decisiones constantes que honren el nombre de Dios para que las próximas generaciones sean bendecidas, tengan un ejemplo a seguir. Los sacerdotes tuvieron que quedarse allí en el fango hasta que cruzó todo el pueblo de Israel. Te va a tocar a ti quedarte parado, abriendo la brecha en obediencia, hasta que todo lo que Dios te asignó a ti, que tienen que cruzar, crucen. Yo no sé qué modo Dios te está hablando, pero no sueltes tu posición en el río, no sueltes tu posición en el llamado que Dios te ha hecho, hasta que todos pasen, hasta que todos crucen. Yo como pastor, por más cansado que pueda estar, no puedo soltar hasta que Dios cumpla su propósito y todos los que Él llamó a ser salvos a través de esta iglesia sean salvos en mi asignación, en mi tiempo. Ahora, en tu tiempo, en tu asignación, ¿quiénes son los que Dios está llamando? No puedes soltar tu posición hasta que crucen. No sueltes tu posición hasta que crucen. Pero tienes que identificar a quienes Dios te ha llamado a discipular, a dar el ejemplo, a llamar, a interceder para que crucen. Lo más bonito de todo esto es cuando tú eres líder, hermano, hay personas que heredan bendiciones que Dios antes que tú. Todo el pueblo de Israel entró y celebró del otro lado y los sacerdotes todavía estaban allí en el río. Y ellos fueron los últimos que entraron a la tierra prometida. Pero un verdadero líder no le importa ser el último. No importa ser el último después que tú entres. Porque el liderazgo verdadero es impulsar a otro. Yo te voy a ayudar a ti a llegar a lugares que a lo mejor todavía yo no he ido. Porque el sacerdote tampoco había entrado físicamente, pero espiritualmente sí. Físicamente el sacerdote todavía no había pisado la tierra prometida, pero Dios los llamó a entrar primero. Pero en el corazón ya ellos eran parte de la tierra prometida porque estaban levantando el arca. Ellos ya estaban en la presencia de Dios. Ellos estaban haciendo su función. Mientras tú hagas tu función de obediencia, los demás van a poder entrar. Pero en la medida en que tú te detengas en tu función de obediencia, ahí está el problema. Termino con una ilustración, una historia muy bonita. Y honestamente, esto le va a gustar mucho. Un hombre llamado Rhys Howells era un hombre que se movía por fe. Él tuvo una necesidad espiritual. Él vio una necesidad espiritual en África y sintió el llamado de ser misionero junto a su esposa. Fueron aceptados como misioneros y confiaron en Dios para su sostén. Experimentaron varias situaciones durante el viaje con el dinero, pero el dinero llegaba milagrosamente en momentos de necesidad. Daban dinero generosamente a las necesidades que surgían, incluso si eso significaba retrasar sus propios planes. Justo antes de partir a África, surgió otra necesidad y no tenían suficiente para el viaje completo. Confiando en Dios, compraron los boletos hasta donde alcanzaba su dinero. Estando ya en la estación, recibieron de un extraño que se arrepintió del último momento de su viaje la cantidad exacta para completar el viaje a Londres. Este señor y su esposa se fueron por un viaje misionero a África y lo que tenían era el ticket para llegar solamente a Londres o a mitad de camino. Y hicieron la fila para montarse en el tren, pero no tenían el ticket para entrar en el tren. Pero justo cuando iban a pagar, justo cuando no tenían el dinero, justo cuando se les correspondía el momento de ellos montarse en el tren, una persona que estaba en la fila se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? No voy, toma mi boleto. Y se montó y llegó a África en el 1915, se llama Rhys Howells. Y se unieron a otros misioneros, hermanos, y comenzó un avivamiento en esa región. Y cientos de almas se salvaron. Muchas veces Dios lo que te va a decir es el próximo paso de obediencia, no todo el camino completo. Pero si tú no das ese sencillo paso de obediencia, no puedes ver el milagro. Así que yo no sé exactamente lo que Dios te está hablando a tu corazón. Creo que Dios te ha dicho muchas cosas a través de esta reflexión, este mensaje. Lo que haya tocado tu corazón en esta tarde, es hora de que tú acciones. Maybe para algunos de ustedes es decir, yo necesito tiempo de acampar y reflexionar.
tengo que aquietar mi alma. Para otros es decir, yo tengo que moverme. Dios me está hablando de que ponga mis pies en el agua y que lidere a otra generación. Porque es tiempo de yo marcar el rumbo de ejemplo para otros. O maybe para otros es simplemente seguir. Mis líderes se están moviendo, yo me muevo en la dirección de mis líderes. Porque creo en el llamado de Dios. So, yo no sé exactamente cuál es. Dios te va a hablar a tu corazón. Pero hay decisiones que tomar. ¿Cuál es el movimiento que la fe te está solicitando hoy a ti? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el movimiento que la fe, que el Espíritu de Dios te está solicitando dar? Hazlo. Es hora de que pongas los pies en el río Jordán y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Así que mientras la banda adora, reflexiona en esto. ¿A dónde el Espíritu Santo quiere que fluya? ¿Hacia dónde quiere que me mueva? Porque la fe tiene que moverse. Y ese movimiento de la fe siempre te va a llevar a la tierra prometida. Inclina tus ojos. Vamos a orar. A lo mejor el movimiento de fe que tienes que dar hoy es entregarle tu corazón a Jesús. Y decirle, Señor, yo te hago a ti el Señor de mi vida. Yo me sujeto a ti. Yo me rindo a ti. Y si esta es tu decisión hoy, ahí donde tú estás, haz una oración al Señor y entrégale tu corazón a Jesús. Y dile, Señor, te hago mi Señor y mi Salvador.